Planean invertir en la Comisión Federal de Electricidad tras la apertura en el sector por las reformas energéticas, dijo Francisco González, director general de ProMéxico. El directivo pronosticó que la inversión extranjera directa se elevará cerca de 30,000 millones. En un mundo donde las alianzas estratégicas se miden en barriles de petróleo y no en discursos diplomáticos, México acaba de sacudir el tablero global con una jugada que nadie vio venir. Mientras Estados Unidos redobla sus esfuerzos por aislar a Rusia tras la guerra en Ucrania, México ha firmado un acuerdo energético con Moscú valuado en $2,000 millones. La operación: exportar 200,000 barriles diarios de crudo pesado tipo Maya directamente a las refinerías rusas ubicadas en el Mar Negro, cruzando medio planeta y dejando atrás décadas de dependencia con su vecino del norte. Este acuerdo no es solo un negocio. Es un acto de soberanía. Una declaración contundente de que México ya no está dispuesto a jugar bajo las reglas de siempre. Y lo más inquietante para la Casa Blanca es que esto ocurre en su propio vecindario. América Latina, históricamente dominada por la influencia estadounidense, está enviando señales claras de independencia. Y México, el país con la economía más grande de habla hispana y el productor energético más relevante al sur del río Bravo, es quien lidera ese mensaje. Durante décadas, la relación energética entre México y Estados Unidos fue casi automática. El petróleo extraído por Pemex era enviado directamente a las refinerías del sur estadounidense, diseñadas específicamente para procesar crudo Maya. Era un acuerdo cómodo, estable y funcional. Washington obtenía el combustible que necesitaba y México recibía divisas en dólares para sostener su maltrecha petrolera estatal. Pero todo eso empezó a cambiar. Con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, México dejó claro que su política exterior, y especialmente la energética, tomaría un nuevo rumbo. Su administración colocó en el centro de la estrategia nacional la necesidad de diversificarse, menos dependencia estructural de Estados Unidos, más relaciones estratégicas con actores globales emergentes. Y fue en ese contexto que Rusia apareció como un socio inesperado pero conveniente. Acorralada por sanciones de Occidente, con sus rutas de exportación limitadas y buscando socios que no respondan a la OTAN, Rusia veía en México mucho más que petróleo. Veía una oportunidad geopolítica. La posibilidad de entrar al continente americano por la puerta grande, de romper el aislamiento impulsado por Washington y de demostrarle al mundo que aún tiene aliados estratégicos incluso en territorio tradicionalmente alineado con Estados Unidos. La decisión mexicana fue tan audaz como riesgosa. El acuerdo despertó la ira de la administración Trump, que rápidamente reaccionó con amenazas veladas, advertencias diplomáticas y rumores de posibles represalias económicas. Desde frenar inversiones hasta imponer aranceles, todo estaba sobre la mesa. Trump incluso cuestionó públicamente la lealtad de México como aliado estratégico, insinuando que el país debía decidir de qué lado de la historia quería estar. Pero el gobierno mexicano no retrocedió. Porque detrás de este acuerdo no hay improvisación. Hay una estrategia. Una visión de largo plazo que busca posicionar a México como un jugador soberano en el nuevo orden multipolar. Un país capaz de negociar con quien quiera, sin pedir permiso. Y aunque los riesgos son altos, desde represalias económicas hasta tensiones diplomáticas, también lo son los beneficios, nuevos mercados, mayores ingresos, y sobre todo, una narrativa de independencia que resuena fuerte dentro y fuera del país. Porque si México logra sostener este acuerdo en el tiempo, podría marcar el inicio de una nueva era para América Latina. Una era donde los países de la región dejan de actuar como satélites de Washington y empiezan a tejer alianzas que respondan a sus propios intereses, no a los de las potencias de siempre. Lo que más inquieta a Washington no es solo la cantidad de petróleo involucrado en el acuerdo, sino el momento preciso en que ocurre. Justo cuando Estados Unidos intenta reforzar su liderazgo global en medio de una crisis energética, una guerra en Europa y una creciente competencia con China, su socio más cercano decide enviar crudo a una nación sancionada por Occidente. Y no cualquier tipo de crudo, el Maya, considerado uno de los más densos y valiosos del continente, esencial para procesos industriales y refinación avanzada. Es como si México hubiera entregado a Rusia una llave estratégica, una que Estados Unidos nunca pensó que perdería.
pero la jugada mexicana va más allá del petróleo. Está acompañada por un paquete comercial de casi $5.000 millones que incluye fertilizantes, granos, maquinaria y tecnologías de exploración. Y lo más sorpresivo, una ruta logística compartida que pasará por puertos mexicanos y utilizará terminales privadas no reguladas por tratados energéticos bilaterales. En otras palabras, un canal completamente paralelo a las rutas tradicionales controladas por Estados Unidos. Un bypass energético y comercial. Un desafío frontal al viejo sistema. Para Rusia, esta alianza representa una bocanada de oxígeno en medio del cerco occidental. Mientras sus exportaciones a Europa se desploman, Moscú ha mirado hacia el sur global en busca de aliados que no estén atados a la OTAN ni al dólar. Y México no solo cumple con ese perfil, lo rebasa. Tiene infraestructura, tiene reservas, tiene puertos estratégicos, pero sobre todo, tiene el peso simbólico de ser el vecino incómodo del imperio. En los despachos del Kremlin, este acuerdo se celebra como un triunfo diplomático. Una señal de que su aislamiento no es absoluto. De que aún puede colocar piezas en el ajedrez global. Y aunque oficialmente Moscú lo presenta como una cooperación energética bilateral, el mensaje entre líneas es claro: Rusia ha logrado penetrar la zona de influencia directa de Estados Unidos sin disparar una bala. Las implicaciones de este acuerdo empiezan a sentirse. En menos de 3 semanas, empresas rusas han iniciado gestiones para establecer oficinas en Ciudad de México, Veracruz y Tampico. Algunos de los primeros buques con bandera rusa ya han cruzado discretamente el Canal de Panamá rumbo a refinerías aliadas. Y lo más sorprendente, varios analistas financieros en Nueva York han reportado movimientos inusuales de capital especulativo ruso en la bolsa mexicana, lo que sugiere una estrategia de inserción económica mucho más profunda de lo que parecía al principio. Mientras tanto, en Estados Unidos, la reacción ha pasado de la sorpresa al enojo. Legisladores republicanos han exigido al Departamento de Estado sanciones inmediatas contra las compañías mexicanas involucradas. Algunos incluso han propuesto revisar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, argumentando que México está poniendo en riesgo la seguridad energética continental. Y mientras los reflectores internacionales siguen enfocados en conflictos armados, en cumbres diplomáticas y en sanciones financieras, una jugada silenciosa se consolida al sur del río Bravo. No con discursos, ni con ejércitos, sino con acuerdos discretos, rutas comerciales invisibles y barriles de petróleo cargados de intenciones. Porque lo que está en juego no es solo energía. Es influencia. Es presencia. Es la redefinición del poder regional en un mundo donde las alianzas tradicionales se resquebrajan. México no ha gritado su postura. No ha emitido un comunicado desafiante. Pero sus acciones hablan más que 1000 palabras. En lugar de limitarse a seguir instrucciones de Washington, está trazando sus propios caminos. Y si ese camino lo lleva a Rusia, a China, a India o a Brasil, lo tomará. Porque hoy, el verdadero poder no está en la obediencia, sino en la capacidad de elegir. Este acuerdo con Moscú puede ser solo el primero de muchos movimientos tectónicos que reconfigurarán el papel de México en el escenario global. Ya no como un país maquilador. Ya no como el patio trasero de Estados Unidos. Sino como una potencia logística, energética y diplomática en el corazón de América. Un puente entre el norte industrializado y el sur emergente. Una plataforma de acceso para las potencias que buscan presencia sin conflicto. La pregunta ya no es si esto afectará la relación con Estados Unidos. La verdadera pregunta es cómo reaccionará Washington cuando entienda que su vecino ya no baila al mismo ritmo. ¿Responderá con sanciones, con presiones, con amenazas? ¿O aceptará que el mundo ha cambiado y que México ya no necesita pedir permiso para jugar en ligas mayores? Porque mientras los tanques siguen avanzando en Europa del Este, mientras los mercados tiemblan por el precio del gas en Asia y los contenedores se atascan en los puertos californianos, México mueve petróleo en silencio, firma acuerdos estratégicos y abre la puerta trasera a un nuevo orden mundial. Y todo esto comienza con un barco, un barril y una decisión. Una que podría cambiarlo todo.